Hola, ¿qué tal? Seguimos, continuamos, como dicen, ¿verdad? No paramos. Aquí en este Ojalá Agropecuario con nuestros tres invitados estrellas de Tele Santo Domingo. Luis Yanguela, Winston Marte y don Carlos Segura Foster. Hemos pasado las navidades más caras de la historia de la República Dominicana y don Carlos Segura Foster se regodea en recordar eso. Las navidades más caras de la historia de la República Dominicana. Y son muchos los factores que influyen en esa carestía. Debieron ser las más baratas, ¿verdad? Porque se supone que las importaciones iban a tener o debieron tener un efecto depresivo sobre los precios. Pero no ocurrió eso. No ocurrió, sino que todo continuó subiendo de precio. Winston Marte, díganos por qué no ocurrió lo que se nos prometió, sino todo lo contrario. Y concretamente, cómo esto afectó, por ejemplo, a la producción y a los propios productores en el caso de San Juan concretamente, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Bien, muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí con nuestros amigos don Carlos Segura, Luis Yanguela y con todos los telespectadores de Tele Santo Domingo. Lo que pasa es lo siguiente, es muy simple. Si se analizan los principales componentes de los costos de producción de los diferentes rubros agropecuarios, de las materias primas, era evidente que priorizando las importaciones no se iba a lograr disminuir los precios de los productos en el mercado a nivel local, porque los costos de estas materias primas a nivel internacional, de los fertilizantes, de la soya, del trigo, del maíz, entre otros, se han duplicado los precios. Entonces, en economía eso se llaman los factores exógenos, lo que en nuestro país no tiene control. Y si hubiesen aplicado una política sensata, quizás algo inteligente, de tratar de controlar los factores endógenos, y cuando me refiero a los factores endógenos me refiero a lo que siempre hemos dicho aquí, a apoyar la producción nacional. Eso es lo que está en control del gobierno y en control de la República Dominicana. Entonces, como eso no se hizo de la forma adecuada, vimos cómo subieron los precios de los plátanos, que Luis Yanguela puede hablar sobre eso ampliamente como un experto y productor. La papa, vimos que la familia dominicana tuvieron que comprarla a más de 50 pesos la libra. El pollo también, el cerdo, todo subió de manera exorbitante. Sin embargo, las importaciones de todos estos productos, si las comparamos con el año 2019, el año prepandémico, prácticamente se han triplicado. Mencionamos la habichuela, el rubro de excelencia de San Juan, como usted preguntaba por San Juan. En 2019 las importaciones de habichuela eran como 32 millones de dólares. Pasaron de 69 en el año que pasó, para que tengamos una idea. De pollo, las importaciones de carne de pollo eran alrededor de 50 millones de dólares. Pasó de 120. De carne de cerdo se importaban 65 millones de dólares. Este año vamos a cerrar por encima, el año pasado cerrará por encima de los 175 millones de dólares de carne de cerdo. Y podemos preguntar, ¿le bajó el precio de la carne de cerdo a los dominicanos? No. No. Los dominicanos pagaron los productos más caros en la Navidad, tal como lo ha dicho don Carlos Segura en varias ocasiones. Entonces,
Por eso las importaciones agropecuarias totales, según los datos de la Dirección General de Aduanas, asciende a la gigantesca suma de 5.215 millones de dólares. Óigase bien, 5.215 millones de dólares. ¿Cómo sabemos si esto es mucho o es poco? En el año 2020, las importaciones agropecuarias cerraron en 3.166 millones de dólares. Comparado con el año 2022, estamos hablando de cerca de 2.045 millones más. ¿Usted sabe cuántos son 2.045 millones de dólares más? Multiplíquelo por 57. Es una cifra gigantesca que se ha comprado de alimentos en el extranjero a costa del perjuicio, de los daños causados a la producción nacional. Permíteme una delicadeza, una falta de respeto. De los 3.100 millones del 20, 1.100 fueron importados entre enero y agosto y 2.000 fueron importados en los últimos 4 meses del año. Así es. De septiembre a diciembre. Sí, entonces esas importaciones no han servido para abaratar los costos para abaratar los precios de los productos. No cumplieron ese cometido. Ahora sí han hecho mucho daño a la producción nacional y a la destrucción de empleos. Si vemos los datos de los empleos del sector agropecuario, el 10% de los empleos del sector se han perdido. 39.911 empleos. En el penúltimo trimestre del año pasado se perdieron casi 10.000 empleos. ¿Por qué? Porque las áreas de siembra de papas se redujeron en más de 4.000 tareas. Eso es gente que pierde empleo. Y así sucesivamente. Y volviendo a San Juan, se ha incrementado drásticamente la importación de habichuela, pero el precio de la habichuela no baja al consumidor. El presidente ha ido 3 veces a San Juan y no se siente ningún cambio. Fue el 14 de marzo de 2021 y prometió un amplio programa por más de 4.000 millones de pesos. Lo declaró en emergencia. Lo declaró en emergencia. Regresó el 8 de enero del 2022 y prometió la misma obra que había prometido en su visita anterior. Regresó este domingo pasado, es decir, el 15 de enero, estaba en Vallejuelo, donde había prometido el 14 de marzo de 2021 que iban a hacer un amplio programa de invernaderos, volvió a prometerlo. Evidentemente no hay un metro de invernadero construido. Entonces, con promesas, el sector no avanza, es con hechos. Entonces, los hechos que se han realizado, que se han acometido, son en perjuicio de la producción nacional, que afectan a los productores, pero que también afectan a los consumidores, porque son políticas cerradas. Así es que es un año... No han aprovechado una obra modelo que se le dejó en Vallejuelo. Bueno, yo diría que esa es, como en el sector eléctrico y en el país, la obra más grande que hizo el gobierno del PLD, encabezado por el presidente Danilo Medina, es Punta Catalina. En San Juan, en Vallejuelo, el gobierno de Danilo Medina y del PLD construyó la Punta Catalina del sector agropecuario, que fue la presa de las Dos Bocas, con un sistema de riego por goteo a gravedad de 36.000 tareas de tierra que se irrigan por goteo. Eso no existe en otro lugar de este país. Y cómo eso ha transformado la vida de esos agricultores, entonces, y de esas familias. Entonces, no han tenido la capacidad de seguir aprovechando y de potencializando esa gran obra. De manera que las promesas, cuando se está en el gobierno, son para hacerlas. Porque si no, no hay frutos. Y eso es lo que ha pasado.
Vamos a ver si tú El el especialista. problema de los plátanos, este productor de Especialista, plátano. productor de plátano, Luis Yanguela. Él batea para muchos pero lados. sí, Por lo porque visto. Es un buen bateador. me encasillan en el arroz, pero yo produzco varias Adelante, cosas. Luis. ¿Qué es lo que nos ha pasado Mira. con los plátanos? Porque eso sí que es un producto sensible. Porque ese mangú de la mañana y de la noche, con cebolla, eso es importante. Y, Claro. sí, y la gente ha dejado de Y con comer. huevo revuelto. Sí, Eso es sí, muy importante y hemos visto plátanos a 30, 40 pesos, lo mínimo a 25 cuando es el chiquitico, ¿no? ¿Qué ha pasado con los plátanos? Bueno, realmente en el cultivo del plátano, como en muchas otras también renglones que hemos citado aquí, es una falta de planificación. O sea, todo tiene que ver con la planificación. ¿Por qué digo esto? Un productor de plátano, que aunque tú dices que se está comprando aquí en la ciudad a 35, no es así como se vende en el campo. Siempre hay una cadena de intermediación, que no lo vamos a citar ahora porque nos extenderíamos mucho, pero que es necesaria, como quiera que sea, dentro del... Porque un productor de plátano no es verdad que va a producir, va a alquilar un camión, va a pagar una persona que lo demane, lo clasifique, lo suba, lo traiga al mercado, lo cuide. Eso lleva un entramado, que yo quiero que usted sepa que eso parece como una cosa nostra, así, porque esos mercados son difíciles. Entonces, el productor lo vende en finca. Ahora mismo, un plátano FIA 20, que es el plátano más barato y el que le gusta menos al consumidor, porque tiene unas características más parecidas al guineo que al plátano. Recuerdo que cuando entró el FIA 21 no duró mucho tiempo porque ese prácticamente era un guineo más grande. Ese desapareció y fue sustituido por el FIA 20, que es una variedad, ¿verdad?, que da muchísimo más unidades de plátano por racimo que el macho por hembra o criollo, que es el nuestro, macho 3/4 en una parte del sur, que son los plátanos famosos barraoneros, ¿verdad?, que son grandes. Entonces, cuando usted tiene una producción estable, el productor también tiene una estabilidad en la parte comercial. Ahora mismo, cuando el plátano subió en su nivel más alto en diciembre, el plátano FIA se estaba vendiendo en finca a 10 pesos. Y el plátano criollo o macho por hembra o el resto se llegó a vender a 18 pesos en finca. ¿Verdad? Usted dirá, bueno, el productor está feliz. El productor tiene una felicidad transitoria, porque cuando vende cualquier rubro a sobreprecio por una falta de planificación, entonces viene el problema posterior. Entonces ya quieren corregir el error, comienzan a sembrar sin control y entonces a veces usted ve el plátano que aunque sigue llegando 5 y 6 pesos aquí, pero el productor se lo van a comprar a 1 peso y 1,5 pesos y automáticamente quiebra. Quiebra porque es un cultivo que tienen que esperar 10 y 11 meses para estar. Y si usted cuando tiene 10 o 11 meses y lo que tiene es una parcela de 50 tareas, 60 tareas, y hace un primer corte a 1,5 pesos, automáticamente usted quiebra. Porque no va a poder, ¿verdad?, pagar la inversión que ha hecho. Entonces, aquí se ha venido jugando con eso en los sectores. Y usted ve que todo lo que se ha hecho en base a importaciones, como lo estaba diciendo Winston, no ha podido llegar al consumidor final, o sea, a darle el beneficio al consumidor final. Pero esas importaciones no tienen una gota de sudor del productor dominicano ni del trabajador del campo dominicano. Entonces, ¿por qué usted está importando y está importando inflación y está sometiendo al consumidor a comprar más caro
y está quebrando al productor. O sea, yo quiero que alguien me explique a ver qué es lo que está pasando, porque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Entonces, el presidente dice que él no sabe cómo les rinde el dinero. Dijo el otro día, creo que fue el fin de semana pasado. Y a mí me preocupan dos cosas. Número uno, que él no sepa. Eso es una preocupación, que él no sepa. Y número dos, me preocupa que le esté sobrando el dinero, porque realmente hay muchos sectores donde lo pudieran invertir y no lo están haciendo. Y yo ahora voy a aprovechar y voy a atreverme a tomarme este medio para eso y decirle, presidente, si le están sobrando ese dinero, mándele 500 millones de pesos al Ministerio de Agricultura para que pague la pignoración, el programa de pignoración que tiene 6 meses de atraso. Y quizá con eso usted pueda también dinamizar lo que es, ¿verdad?, el flujo de caja de la industria principalmente, porque ya la industria es el que asume. Al final, cuando el gobierno falla en el programa de pignoración, el banco no hace negocios con el gobierno, hace negocios con la industria. Entonces automáticamente le debitan de su cuenta los intereses que el gobierno deja de pagar. Inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Como siempre dicen que nosotros planteamos el problema, yo me atrevería también a plantearle una posible solución. Si el dinero que le sobra, como usted dijo que no sabía, a lo mejor no sabe dónde está, entonces usted tiene otra herramienta, que es que ese arroz que está pignorado de la cosecha de primavera y de invierno, el 95% en el Banco de Reserva, bueno, que el Ministerio de Agricultura haga una cesión de crédito, asuma esa deuda de los 500 millones y le libere ese arroz a la industria para que ya no esté pignorado y pueda salir al mercado. Una operación de factoring. Una operación de factoring. Entonces, le digo esto porque esto ha traído muchos inconvenientes al sector. Cuando nosotros teníamos una estabilidad en el programa de pignoración, ¿verdad?, que comenzó en el 98, se implementó en el 99, solamente se suspendió del 2000 al 2004, se retomó de nuevo y del 2004 al 2020 nunca. Y don Carlos, me imagino, y Winton, el tiempo que duró, sabe que eso era sagrado. Porque es el programa que con menos inversión usted logra una estabilidad en un sector tan importante. Yo diría que a ellos no es que les faltó planificación, es que ellos planificaron favorecer las importaciones en perjuicio de la producción nacional. Y entonces el pueblo ha comido más caro porque las importaciones en el peor momento de la humanidad vienen con inflación incluida. Y por eso se ha disminuido la producción local, se han perdido muchos empleos locales y sin embargo el consumidor no se ha beneficiado. Simple y llanamente porque eso que ellos planificaron solamente ha beneficiado a un grupito de importadores. Entonces, ese es el drama que estamos viviendo, que un gobierno no puede en momentos de dificultades disminuir su capacidad productiva ni mantenerlo estancada. Lo que hay que buscarle solución es para que aumente la producción. Y por eso nosotros criticamos la decisión esta de parar las exportaciones de los huevos. Si usted tiene capacidad de producir mucho, solucione los problemas que le impiden exportar, satisfaga la demanda local y exporte los excedentes. Y eso lo podemos hacer con pollo y huevo. Pero ellos carecen del interés de resolver ese problema. Porque no es que ellos no escuchan, ellos escuchan, pero hacen lo que le conviene a los intereses que ellos representan. Porque en definitiva, mis hermanos, mis amigos, este es un gobierno de ricos para favorecer a los ricos. A ellos no les interesa para nada la suerte de los pobres. Y por eso ese gran aspecto que se ha logrado
se ha concentrado en poca mano. Aquí el pequeño y mediano se lo llevó quien lo trajo. Y lo he repetido otras veces. Aquí ellos se ufanaron mucho de 5.000 millones a tasa cero. Esos 5.000 millones se fueron en préstamos a instituciones estatales y a grandes empresarios que no necesitaban de ese subsidio porque es un subsidio real. 5% en gasto administrativo y en pequeños y medianos productores apenas entre un 10 y un 15%. Y por eso nosotros dijimos y repetimos, los pobres se quedaron oliendo donde guisan y no vieron esos beneficios de la tasa cero, porque eso se concentró, además de esos amigos, de esos grandes, en dádivas disfrazadas de préstamos y hasta de operaciones dolosas de contratar prestanombres o comprar ciudadanos que le prestaban el nombre para hacer préstamos para repartírselo ellos mismos. Como fue el ejemplo de los 36 millones que le prestaron a supuestos suplidores del INAVIE que no tenían contratos de servicio y le financiaron cocina a gente que no iban a cocinar porque no tenían contratos para servirle al programa de alimentación escolar. Entonces, la planificación de ellos la han cumplido. Ellos han repartido el pastel entre ellos. Y por eso este país tiene el drama de que todos los ministerios lo que están es revueltos. Nosotros no podemos olvidar, para comenzar, que en el Ministerio de la Juventud son 3 ministros que van por acciones indebidas. Que en Salud Pública son 2 ministros, porque uno de ellos dijo, yo no soy hombre de repartir pastel ajeno, yo me voy para mi clínica a trabajar. Pero siguió el reparto. Y ahí se vendían los empleos a 20,000 pesos y demás lleva. Nosotros no podemos olvidar que el IAD ha tenido 3 directores por las razones diferentes, que el FED ha tenido 3 direcciones diferentes, que en el Ministerio de Agricultura en un decreto se eliminaron 5 viceministros por denuncias de cosas indebidas. El escándalo de educación no puede ser mayor. Y así usted coge que es un gobierno, el único gobierno que ha tenido que prescindir de sus principales ministros, como el de la presidencia, el de educación que fue jefe de campaña, el de salud pública, y que en definitiva, es el gobierno que aunque se ufana mucho de lo que ellos entienden que están haciendo bien de la primera vez, son el gobierno que por primera vez ha visto tantos ministros despedidos en tan poco tiempo y han llegado al extremo de que hasta uno encontró la muerte en su despacho de uno de sus principales asistentes, que era el que tenía contacto con la gente que tenía relaciones comerciales con él. Entonces, esa situación de este gobierno hay que comenzárselo a desmontárselo, porque no es que a ellos les ha faltado planificación, es que lo que han planificado es perjudicar al pueblo dominicano para beneficiar a sus amigos. En una última ronda, 2 minutos para cada uno de ustedes, yo quiero que ustedes me digan si el 2023 que comenzamos ahora pinta igual, o si hay, como estamos en un año preelectoral, alguna seña de que las cosas puedan cambiar en un sector tan importante como el sector agropecuario. Podría cambiar, hay posibilidades de que las cosas mejoren, de que o aquello de que el perro huevero, aunque lo quemen el hocico, seguirá haciéndolo. Hay atisbos de que esto pueda cambiar. Le cedo la palabra para que en 2, 3 minutos cada uno de ustedes me digan qué ustedes perciben, qué ven en la lejanía, a ver si puede haber un cambio, ¿no? Por fin, ¿verdad, Win? Bueno, las perspectivas de diferentes estudios sobre la agropecuaria a nivel mundial. Por ejemplo, la FAO estima que el costo de los alimentos se incrementará en 10% en promedio a nivel mundial.
Eso ya usted le puede dar una idea de que esa tendencia seguirá. Y lo explican porque todavía no hay un flujo normal en la distribución de algunas de las materias primas de los fertilizantes, sobre todo. Entonces, eso puede tener un efecto importante en la disminución del uso de fertilizantes, y la disminución del uso de los fertilizantes afecta la productividad. Y la productividad tiene que ver con la cantidad total de alimentos que haya disponible en los diferentes mercados. Por eso es que es muy importante apoyar la producción nacional, cosa que este gobierno ha desamparado, ha abandonado. Las prioridades de apoyo se reflejan en los presupuestos. Y si vemos el presupuesto asignado al sector agropecuario, no solo al Ministerio de Agricultura, al sector agropecuario, este fue disminuido en 729 millones de pesos. Esto es 4.6% menos. Y ha venido siendo reducido, lleva reducción de 3.000 millones en esta gestión de gobierno. Así es. Peor aún, el gasto de capital en este presupuesto se reduce en 533 millones. Eso es 20%. 20% se reduce el gasto de capital. Es decir, el gasto de capital son los recursos destinados a la compra de semillas, de material de siembra, preparación de tierra, rehabilitación, reparación de caminos vecinales, interparcelarios, medicinas, producción de vacunas para el control de las enfermedades del ganado. Lo que vemos peor aún es el incremento en 1.824 millones de pesos el gasto de corriente. Esto es gasto, publicidad, destinado para publicidad, nómina, combustible, teléfono. Es decir, la inversión de recursos para incrementar la producción agropecuaria ha sido disminuida drásticamente. De manera que eso nos hace pensar que este año 2023 lamentablemente no será mejor que el 2022. Luis Yanguela. Bueno, si a lo que dice Winston le agregamos que llevamos 25.000 millones de dólares tomados en préstamos ya, y que se convoca, ¿verdad?, a una legislación extraordinaria, y lo que es para aprobar más préstamos que están pendientes. Y si el gobierno de lo que se jacta de decir es que le está rindiendo el dinero, entonces las perspectivas yo no las veo bien para el sector agropecuario. Porque si usted no hace, y como corrige don Carlos, que la planificación ellos la han hecho, pero en beneficio de unos cuantos, entonces es preocupante. Es preocupante porque no solamente este es un año preeleccional, de elecciones, correcto, sino que también vienen el tema del DR CAFTA, que está al doblar en la esquina, y deben de realmente sentarse con el sector agropecuario que está afectado por todo eso que se ha dicho y se le está adicionando todo lo otro, porque de no ser así, entonces nosotros vamos a colapsar. Don Carlos. Ciertamente todos los organismos, lo pronóstico es que el 2023 es una amenaza para que se produzcan recesiones en las principales economías del mundo. Recesión significaría reducción de turismo, reducción de compras de bienes y servicios, reducción de la producción en todos los niveles. Pero además yo tengo en mi conocimiento, en mi formación política, algo que nunca he visto fallar. Árbol que nace torcido, jamás sus ramas enderezan. Este gobierno comenzó mal, sigue mal
y tengo seguridad de que va a terminar mal. Y por eso la única esperanza del pueblo dominicano es que retorne el progreso, el crecimiento, el bienestar de la población cuando vuelva el PLD con su candidato Abel en el 2024. Gracias a ustedes tres porque, bueno, nos dan esta perspectiva de cómo es que está el sector agropecuario en la República Dominicana. Al pueblo dominicano no hay que decirle muchas cosas porque lo sabe muy bien, porque él Y lo está comprueba sufriendo, con el estómago, él lo está sufriendo. Pero las explicaciones nunca sobran, son las que permiten que la gente comprenda qué es lo que ha ocurrido en la República Dominicana en estos últimos 3 años. Así que gracias a don Luis Yanguela por estar aquí con nosotros. Gracias Winston Marte y a Carlos Segura Foster. Los tres, pues, hay que decirlo, altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que lo han sido, pero también conocedores a fondo, sobre todo, de un sector que es determinante en cualquier país del mundo, en la vida de los seres humanos, que es el sector agropecuario precisamente. Gracias por estar aquí en Tele Santo Domingo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y continúen ahí que continuamos con nuestra programación. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.